Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo tan especiales, tan únicos, dedicados a nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, que para nosotros ahorita en esta época actual es el día domingo. Muy bien, el tema del sermón de hoy es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta pregunta se la hicieron a Jesús. Antes que nada, quiero decirle que no hay que confundir con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los escribiera en la tabla, lo que los judíos decían las tablas de la ley, ¿verdad? Bien, estos son los 10 mandamientos, pero lo que vamos a ver hoy son las oraciones que hacían todos los días los judíos, los israelitas, los hebreos, como una costumbre y como una instrucción de parte de Dios. Veamos pues, Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, los religiosos de la época, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien Jesucristo, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, como queriéndole poner una trampa. Siempre habían eso: escribas, fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, todos los que le querían poner trampas al Señor, le hacían preguntas, especialmente, fíjense bien, en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús no existía todavía el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús existía para nosotros lo que decimos hoy el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús muchas veces dijo la ley, los profetas y los salmos. A eso era lo que él decía, todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Aclarado esto, dice que estos escribas, que eran unos enemigos religiosos de Dios, le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escuche bien esto, porque esto va detenidamente, con mucho cuidado. Los rabinos, o sea, los conocedores de la ley, de la Biblia, pues, en el Antiguo Testamento, habían determinado ellos, los hombres, que existían 613 mandamientos en el Pentateuco. Penta 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Eso eran para los rabinos, los conocedores de la Biblia, pues, del Antiguo Testamento, para que nos entendamos. Entonces para ellos habían hecho 613 mandamientos que los habían sacado de los primeros 5 libros de la Biblia que le acabo de explicar. Entonces, uno de esos 613 mandamientos, uno por cada letra de los 10 mandamientos principales.
Eso sí, de los 10 mandamientos que usted y yo ya conocemos que Dios le dio a Moisés. Bien, esa es una información. La segunda es que ellos habían hecho, los rabinos, los religiosos, pues, 613 mandamientos. Fíjense. De los 10 habían sacado 613. 248 mandamientos eran vistos por los rabinos como afirmativos y 365 mandamientos habían hecho los rabinos como negativos. En total sumaban 613. Repito, 248 eran afirmativos, 365 negativos. Fíjense bien, los hombres moldeando las escrituras. Entonces, estos 613 mandamientos, todos estaban divididos en dos categorías, una mayor y una menor, en donde los mandamientos pertenecientes a la categoría mayor eran más obligatorios que deberían de cumplir los judíos, el pueblo común, que los de la categoría menor. O sea que los que ellos consideraban mandamientos mayores, esos se debían de cumplirlos, y los de menor, pues ahí hay más o menos. ¿No les parece un poquito parecido a la iglesia tradicional, donde no sé, que hay unos mandamientos que son blancos y otros son rosados y no sé qué cosas, y otros son de muerte y otros no sé qué cosas? Pero en fin, dejémoslos que ellos estén en esas afirmaciones, nosotros en lo nuestro. Los escribas y los rabinos, que eran gente que se sabían bien las escrituras en el Antiguo Testamento, no habían llegado a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran en realidad los mayores y cuáles eran los menores. Imagínense, aunque les imponían a la gente que deberían de hacer cumplir o no cumplir estas cosas, no se ponían de acuerdo, pues, cuáles eran los que en realidad debían de tomarse como mayores o como menores. Ha oído decir que hay pecados pequeñitos y pecados grandes. Por ahí oigo pecados mortales o no sé qué cosa. Lo mismo, inventándose. Esta forma de ver las cosas hizo pensar a los fariseos que Jesús había desarrollado su propio conocimiento y su propia interpretación respecto a los mandamientos que estos hombres habían hecho. No se olvide que de los 10 mandamientos, los rabinos, los religiosos de aquella época, los que se conocían la Biblia en aquella época, habían sacado 613 mandamientos, que desde luego, cuando Jesús les echaba en cara y les decía: ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros escribas hipócritas, y a todos les decía hipócritas, porque les está poniendo a la gente mandamientos de ustedes los hombres, y están dejando como inválidos los mandamientos de Dios. Por eso vosotros tenéis mayor castigo, porque les estás enseñando mal a la gente. Les estás poniendo como mandamientos de Dios los mandamientos que ustedes se han inventado. Bien, entonces, en esta forma, hermanos, los fariseos, como usted lee en el versículo que acabamos de leer, el 28, donde dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar, escribas y fariseos siempre andaban juntos, entonces,
De esta forma, los escribas hicieron esta pregunta a Jesús con la intención, fíjese bien, de que él mismo Jesús se incriminara revelando alguna posición que más o menos tuviera problemas y que se hiciera pasar las interpretaciones de Jesús como unilateral, como que él las andaba diciendo, como que él se las había inventado. Es que eran terribles, hermanos. Vámonos al versículo 29, porque estamos en Marcos capítulo 12, versículo 29. Oiga lo que dijo Jesús. Jesús le respondió a ese escriba: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y usted dirá entonces, ese mandamiento no lo había oído. Ok, vamos a entender también otra cosa. En el tiempo antiguo, pues, ¿verdad? Allá por Salomón, por Moisés, por Jeremías, por Zacarías, por todos ellos, los judíos y los israelitas, los hebreos, que es lo mismo, ellos hacían sus oraciones, hacían la oración de la mañana y hacían la oración de la tarde. Fíjese bien, era costumbre de ellos. Ojalá hiciéramos nosotros los evangélicos eso. La oración en la mañana y oración en la tarde, como ley, como que cumplirse, pues. Dios permita que se haga. Entonces, eso que dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es lo que ellos le llamaban el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema, hermanos míos, es prácticamente una oración, fíjese bien, que los judíos hacían todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Ellos o lo hacían en la mañana, una oración, o lo hacían en la tarde. ¿Qué es ese Shema? El que está hablando Jesús. Es una oración judía que empezaba diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo decían ellos, los israelitas, los judíos, los hebreos. Usted y yo no somos israelitas, judíos ni hebreos. Y si lo es y es evangélico, entonces ya no es ni judío, ni hebreo, ni israelita, sino que es cristiano. No es como dicen unos judíos mesiánicos. Ya no. Ya deja de ser judío y se vuelve cristiano para Cristo. Entonces, esta Shema o esta oración era muchos versículos que ellos oraban a Dios y lo decían en la mañana, lo decían en la tarde también, oraban. Por ejemplo, antes yo conocí un programa de una iglesia muy hermosa, muy grande aquí en El Salvador, que ponían el proverbio del día, ¿va? Pues como hay meses que traen 31 días, entonces cada día un proverbio, ¿va? Un proverbio. Y pues muy lindo, yo tenía incluso una tabla de todos esos proverbios y me gustaba leer el proverbio del día. Yo creo que hasta el día de hoy se tiene esa costumbre. Entonces, pues, el Shema, ese que está hablando Jesús hoy, se convirtió para el pueblo de Israel en una confesión, en una oración que reconocían diariamente y por medio de esa oración a Dios como el único y verdadero Dios. Dice, esta oración que ellos hacían se llamaba Shema, que quiere decir
es la confesión donde dice: Jehová Dios es uno y Él es el único y verdadero Dios. Bien, voy a repetir y aparece arriba nuevamente el versículo 29. Jesús le respondió: este es el primer mandamiento del Shema, de la oración que hacían los judíos todos los días. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema. Bien, ¿cuál es el versículo 30? Y le dijo el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjese que el primero era: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén, ¿verdad, hermano? Ciertamente. Pero aquí les puso el Señor Jesús el siguiente mandamiento del Shema, el más duro, el que hasta para nosotros hoy los cristianos evangélicos nos es difícil cumplirlo. Por eso hay mucho cuidado cuando andan diciendo: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, y después andan en merengues y en gelengues. Oiga lo que dijo el Señor en el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Se lo dijo el Señor. Bien, y todavía le agregó el Señor más acerca de la oración que hacían todos los días. Versículo 31. Y el segundo mandamiento del Shema es semejante, es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, que el primero, que el segundo y este que le está diciendo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo la ve de ahí, hermano? ¿Cómo ama usted a su prójimo? Hay matrimonios que se quieren matar, que se quieren despedazar. Hay familias que se quieren matar por herencias y todo. Hay personajes, ya sea de negocios, de política, de familias, de vecindarios, que se quieren matar. Y aquí el Señor Jesús dice que no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted se quiere, se ama usted. Quisiera matarse usted solo. Quisiera causarse daño, quisiera tirarse una piedra o hacerse una quiebra financiera o desarmar su matrimonio, lo quisiera hacer, ¿verdad que no? Y si no quieras para ti, no quieras para el otro, pues. Eso era terrible lo que les dijo el Señor Jesús a esta gente. Oiga entonces lo que le dice el escriba en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay San Martín, ni Santa Juana, ni San Pablo, ni San Julián, ni nada. Solamente Dios. Él es todopoderoso. Nadie más. Bien, maestro, lo dice, la verdad has dicho. ¿Y cómo no va a decir la verdad si Jesús era maestro? Era el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo va a creer que de la boca de Jesús iba a salir mentira? Por eso no lo querían los religiosos, porque les decía las verdades en sus caras.
Y hasta el día de hoy, a veces cuando se predica la Biblia o predicamos la Biblia, hay gente que no le gusta, se fastidia con uno. A mí me ha tocado que hay algunos que eran mis hermanos en Cristo, fíjense, amigos. Hoy se han alejado de mí, ni me hablan ni nada, porque muy duro. ¿Y qué quiere que le hable? Mentiras, suavecitas, que lo engañe. Pues no, que lo engañe otro. Porque yo tengo que dar cuentas al Señor si le estoy engañando a usted. Y usted se está dando cuenta que los textos bíblicos salen arriba. Usted lo puede comprobar a ver si eso es cierto o no en su Biblia. Entonces, bien ha dicho. Miren el versículo 33 del Señor Jesús. Y dice el mismo escriba: y el amarle con todo el corazón a Dios, con todo el entendimiento a Dios, con todo el alma a Dios y con todas las fuerzas a Dios. Y le dice, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más, estas cosas que todos los sacrificios y todas las penitencias que anda haciendo la gente. A ver si cumplimos eso. Ya viene Semana Santa, por cierto. Vamos a ver una gran cantidad de gente haciendo sacrificios inútiles que no sirven para nada, más que para sacarles el dinero, para golpearse y herirse, pero sus pecados no son perdonados. El único que perdona pecado es Dios. Uno mismo no se perdona los pecados. Ah, qué bonito que yo me los voy a perdonar a usted. Si yo me los perdonara, no, hombre, terrible usted. Y entonces le dice el Señor en el versículo 34 para finalizar. Entonces, mire Jesús, viendo que había respondido sabiamente el escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Bien has dicho. Lo único que te falta es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocerlo como el único y verdadero Señor y Salvador. Te lo dijo el Señor, no estás lejos. Bastante bien has dicho, dice. Repito el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba lo dijo correctamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, cerquita, hasta solo te falta aceptar a Cristo. Y ya ninguno osaba preguntarle nada a Jesucristo, porque se los había dicho clarito. ¿Usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador? No hay santos, ni vírgenes, ni iglesias, ni pastores, ni penitencias, ni nada que lo salve, ni que le perdone sus pecados. El único que perdona pecados se llama Dios, y el único que salva su alma del infierno se llama Jesucristo. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.